Seguimos entonces en nuestro programa y nos acompaña el psicólogo, trabajador social, Marcelo Longo. Marcelo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, hay un tema que siempre nos interesa abordar, porque como siempre decimos en nuestro programa, tratamos de dejar siempre un mensaje que sea formativo, fundamentalmente, que es el tema de este conflicto permanente que vive hoy las relaciones humanas, ¿no? Yo no sé si las tecnologías han interceptado ese vínculo que había en las relaciones humanas, pero hoy uno observa en la sociedad el conflicto permanentemente. Y sí, el conflicto forma parte del ser humano. Lo que pasa es que cuando uno lee historia, parecería que los humanos siempre han vivido en conflicto. Lo que pasa es que, como vos bien dijiste, ahora con los medios modernos de comunicación uno se entera de todo lo que pasa en cualquier rincón del mundo. Entonces parece que los conflictos están súper potenciados. Antes, para conocer una noticia que venía de Europa tardaban meses porque venía en barco. Hoy en día uno tiene una noticia trágica o buena desde cualquier lugar del mundo, al instante uno la recibe, la percepciona y obviamente que le influye en el comportamiento cotidiano. Ahora, ese comportamiento cotidiano, en los últimos tiempos uno observa, inclusive con mucha preocupación en la sociedad, la intolerancia, de los cuales muchas veces terminan en cuestiones muy graves entre seres humanos, ¿no? La violencia es un aspecto o un matiz de la Argentina hoy característico. Porque la intolerancia está constituida cuando no se puede aceptar la diferencia. Si uno tiene en cuenta de que todos los seres humanos somos diferentes, tenemos capacidades para una cosa y tenemos discapacidades para otra. Nadie es completo en sí mismo, ni desde el punto de vista político, ni religioso, ni social, ni cultural. Por eso hay un libro por ahí que dice celebrar la diferencia. O sea, porque si uno acepta la diferencia, esa diferencia te hace crecer. Si uno no acepta esa diferencia, aparece el conflicto, que tiene muchos grados, que puede llegar hasta la eliminación del contrincante, del diferente. Por eso nosotros tenemos hoy muchas noticias de policía donde directamente no le gustó a alguien, no le pareció bueno, no le gustó cómo maneja, cómo lo pasó, cómo se paró, y directamente saca un arma y lo elimina. Bueno, eso es grave porque tiene víctimas fatales. Claro. Y se da en todos los planos. Vos fíjate, en la escuela también se da de que no se acepta al otro porque tiene determinadas características, determinada vestimenta, o porque procede de determinados hogares, o porque políticamente su familia está identificada con tal cual corriente, y entonces obviamente aparece el conflicto como lo importante, cuando en realidad, ¿cómo se soluciona el conflicto? Es un proceso de cultura y de educación, como bien lo dice el programa. Y bueno, ¿qué ciencia se le puede agregar a esa cultura y educación? Aceptar la diferencia y crecer en la diferencia. Ahora, Marcelo, se ha internalizado un hábito en la adolescencia, no toda la adolescencia, porque no hay que generalizar, pero sí un sector importante de la violencia juvenil, ¿no? Uno lo observa en la violencia de la mujer, por ejemplo, el maltrato que reciben hoy las mujeres en esta sociedad. Bueno, el límite, la pregunta sería, ¿cuándo se llega a ese límite? ¿Cuando se han superado anteriormente una serie de etapas o directamente se pasa de un lado hacia el otro? Yo creo que los límites son variados y depende de las personas, las circunstancias y de los ambientes. Cuando uno se cría en un ambiente de violencia, lo que va a tratar de reproducir a lo largo de su vida es la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante para mí, y no solo para mí, también para la
la psicología en general, cuando uno es engendrado y ese engendro fue buscado. Bueno, supongamos que no fue buscado, pero que vino. Cuando uno nace, es querido. Si uno no es aceptado y no es querido en estos primeros años de la infancia, después eso queda como una marca que no se puede borrar en la persona humana y uno la va reproduciendo. Y en esto no tiene que ver solamente lo económico, porque uno tiende a identificar la violencia con la carencia económica. Uno puede ser muy fino para ejercer la violencia, muy diplomático, pero en el fondo el resultado es el mismo. Hay violencia, hay víctimas de la violencia, hay dolor por la violencia. Ahora, sí, disculpa. No, entonces el tema sería esto, educar en valores. Y a veces no se educa en valores, se educa en disvalores. Ahora, la sociedad de estos últimos tiempos está preparada justamente para enseñar en valores, que sería lo correcto. Y hay ambientes, es muy grave generalizar, decir, Sí. ninguno está preparado para ser educado en valores. No, esto es una postura falsa. Todos son educados en valores, el otro extremo sería lo deseable, un objetivo a lograr. En el medio está la realidad, y en la realidad estamos todos nosotros. Nosotros tenemos rasgos de violencia por la disconformidad con la realidad. Yo siempre lo dije a esto, que el chico cuando está disconforme con su ambiente llora. Y la mamá, el bebé, la mamá interpreta ese llanto. Bueno, le falta comida, está sucio, Claro. tiene frío. Cuando uno va creciendo, como a veces uno en la escuela se lo ve esto, tanto el docente como el chico frente a una realidad que le es desagradable, empieza con violencia y después descarga llorando. Y hay otro proceso en el cual directamente se va a los bifes, por decirlo rústicamente, y se ejecuta la violencia. ¿Por qué? Porque cuando uno no se quiere a sí mismo, cuando la vida de uno vale poco, ¿por qué va a valer la vida del otro? Entonces Claro. este es un problema muy serio que se trata en todos los lugares donde uno tiene que atender a gente desvalorizada. Cuando esa persona está, y eso se puede ver en los organismos que tratan la prevención de adicciones, en las escuelas, con los problemas de conducta, en el deporte también. Pero vos fíjate que la violencia en el deporte no se da tanto en los que practican el deporte como los que están viendo desde la tribuna. Claro, Caso efectivamente. curioso, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Sí? O sea, el que está practicando el deporte se da la mano, es generoso. Habrá excepciones, pero por lo general hay reglas de juegos muy caballerescas o muy humanísticas. Y el que lo está observando, no, pero yo digo, ese que va a ver desde la tribuna un evento deportivo, ¿va a ver el evento deportivo o va a descargar sus propias incongruencias? ¿Va digamos, a expulsar lo que tiene de negativo hacia adentro? Ahora, ahí no participaría, y en el final ya, el exitismo de esta sociedad. Yo muchas veces los veo en un campo de deporte, en una cancha de fútbol. Bueno. Padres desaforados, imprimiendo cuestiones desde afuera hacia adentro, hacia sus Claro, hijos porque que están esos jugando. padres no están educando a su hijo en valores, no le están enseñando de que se compite para ganar, pero que si no se gana porque hay otro con más competencia que uno, con más posibilidad de alcanzar el éxito, uno lo tiene que aceptar. Y es muy difícil porque detrás de lo deportivo se esconden algunos intereses personales económicos. Y entonces, ¿quién no quisiera tener un hijo que fuera como Claro. para conseguir determinado estatus de vida? Y Ahí lo deportivo queda desdibujado frente a cosas que no se manifiestan, pero que están ahí escondidas y que
y que ejercen su fuerza, digamos, dale, reventalo, pégale, impropias Claro, en un campo deportivo. claro. Vos Exacto. tenés que hacer todo lo tuyo, esforzarse en todo lo tuyo. Fíjate, en otras áreas no se da eso. En el área de un científico, muchos están investigando, pero uno alcanza el resultado. Ese tiene el éxito. ¿Y los otros qué hacen? Lo acompañan. Marcelo, ha sido muy amable. Vamos a invitarte a otro programa porque nos quedaron pendientes un sinfín de cuestiones importantes. Y como siempre, uno no puede con todo. No se puede con todo, pero además los minutos de televisión son realmente estrictos. Pero vamos a charlar porque nos quedaron un sinfín de cuestiones y vuelvo a insistir, como dije recién en el inicio de la conversación, queremos siempre llevar un mensaje, no solamente de sazón, todo lo contrario, sino de esperanza y abordar justamente estas temáticas que tienen una ligazón muy directa con la educación. Por lo tanto, celebremos la diferencia y construyamos senda diferente. Así es. Vamos a una pausa y ya estamos con el cónsul de Italia y también con el presidente del comité italiano.